¿Cuál fue el error más catastrófico que viste en el trabajo? Cuando estaba en la Marina, recuerdo que un amigo mío realizaba un mantenimiento rutinario en el panel de control de una bomba de vapor. Seguía meticulosamente cada paso, pero de algún modo su destornillador provocó un corto entre dos circuitos, desencadenando la puesta en marcha inesperada de la bomba y dando inicio al peor accidente nuclear ocurrido en suelo estadounidense desde el incidente de 3 Mile Island. A pesar de todo, muchas personas acabaron perdiendo sus empleos, aunque, curiosamente, todos eran civiles. Justo ahora estuve a punto de evitar que pasara un desastre en el laboratorio donde hago mi doctorado. En el laboratorio de investigación genética donde trabajo, mantener todo súper limpio y evitar cualquier contaminación es prioridad número 1. Cada quien usa diferentes químicos para limpiar. Algunos prefieren etanol, otros ácido clorhídrico o incluso cloro, que son los más comunes. Resulta que un estudiante de licenciatura decidió enjuagar unas botellas con cloro antes de meterlas en el baño de ácido clorhídrico para dejarlas extra limpias. Lo que él no sabía es que esa combinación genera gas de cloro, que es tóxico y peligroso. Por suerte, llegué justo a tiempo y lo detuve antes de que transformara nuestro laboratorio en una escena de la Primera Guerra Mundial, con todo ese gas tóxico flotando por ahí. Fue un momento de alerta total que terminó en un buen aprendizaje para todos. En nuestra empresa, uno de los directores del departamento de arte, que además era muy querido por todos, estaba a punto de partir hacia otra compañía. Él preparó un mensaje hermoso y emotivo para anunciar su salida, en el que expresaba cuánto había disfrutado trabajar con nosotros y lo emocionado que estaba por esta nueva etapa que comenzaba. Ese mensaje lo envió a toda la empresa, pero aquí llegó el problema. Una de sus colaboradoras más jóvenes respondió a todos por error, y en ese mensaje reveló que su vida estaba destrozada, que tenía el corazón roto y que se sentía completamente abatida porque acababa de perder al mejor amante que había tenido. Lo que nadie sabía o quizá todos ignoraban era que él estaba casado, no con ella, y tenía 3 hijos. A raíz de ese correo, la fiesta de despedida que habían planeado se canceló silenciosamente. Él se fue en un suspiro, apenas 10 minutos después de que ese mensaje se enviara. Por si fuera poco, ella, sin entender bien cómo funcionaba el sistema de correo, intentó hacer una especie de recordatorio para todos, enviando otro mensaje que decía: por favor, no lean el correo al que este mensaje está adjunto. Era algo privado entre compañeros. Vaya que fue un día para recordar. Definitivamente, una jornada con un leve toque de telenovela que ninguno olvidó. Se accionó el arma accidentalmente mientras la guardaba. Una bala calibre .40 impactó justo por encima de la rótula, atravesó por completo el fémur y la tibia, y salió por debajo de la rodilla. Ahora camina con una cojera bastante pronunciada, pero estuvo a apenas unos centímetros de sufrir una lesión mucho más grave en la articulación. La bala quedó detenida en la rodillera cuando le retiramos el equipo médico. Así que, chicos, nunca usen guantes demasiado holgados cuando anden armados. Tuve otro caso con un hombre que quiso limpiar su pistola sin prestar atención y sí, otra vez una calibre. No verificó si quedaba una bala en la recámara, apretó el gatillo y el proyectil atravesó la funda del arma. Rozó el borde del mostrador, pasó muy cerca de su rodilla y terminó a unos 30 centímetros a la derecha de mi pie derecho. Créeme, no me causó ni un poco de gracia. De lo que puedo contar, lo peor fue probablemente lo que pasó con el jefe del departamento de acciones. Resulta que tenían que cuadrar ciertas posiciones con futuros que estaban por vencer. Para eso, tenían que vender diferentes cantidades de 200 acciones distintas en la subasta de apertura del mercado de valores. El precio no importaba tanto, porque mientras vendieran todo, igualaban perfectamente el precio de esos futuros a punto de expirar. Es decir, si los precios subían perdían dinero con los futuros pero lo ganaban con las ventas de acciones. Si bajaban, pasaba al revés. Todo el equipo ingresó las órdenes en sus terminales como de costumbre y esperaron a que abriera el mercado. Pero, casi sobre la hora, con 2 segundos para que comenzara el proceso de ejecución, el jefe del departamento borró por accidente todas las órdenes. Todas. Las órdenes eran tan cuantiosas que, al desaparecer, hicieron que el precio subiera de golpe. Entonces tuvieron que empezar a meter órdenes de venta. Esta vez en un mercado ya abierto y con los precios en movimiento. Estas ventas eran tan grandes que bajaron el precio de todas las acciones que querían vender. Les tomó casi 10 minutos colocar todas las órdenes necesarias. Al final, con pérdidas por el aumento en el precio de los futuros y además por las ventas que hundieron los precios de las acciones, perdieron alrededor de $9 millones. Para colmo, tuvieron que enfrentarse a una investigación por manipulación del mercado por parte del regulador.
Toda esta tragedia sucedió apenas 3 días antes de cerrar el trimestre y terminó por borrar por completo el fondo de bonos del equipo. Son las 6 de la mañana, una fría mañana de invierno. Un tipo olvidó poner el freno de mano en su camioneta grúa International nueva, que pesa como 3 toneladas y que estaba parqueada en el taller justo frente a una puerta abierta. Yo estaba del otro lado de la calle y lo vi rodar lentamente hacia adelante, atravesando el estacionamiento. La camioneta pasó rozando 3 autos estacionados y terminó empujando 2 carros hacia una zanja de 6 metros de profundidad, para luego caer ella misma en esa zanja. El tipo ni se dio cuenta hasta que el camión se detuvo. Salió corriendo del taller gritando: «¡Oh Dios, no, no, no! ¡Otra vez no! ¿Otra vez? ¿Qué diablos había pasado antes?». En la ciudad donde trabajo había un club nocturno que reportó olor a gas. Cuando el representante de la compañía de gas llegó a verificar, llevaba un mapa viejo. Mientras intentaba encontrar el origen del problema, accidentalmente perforó la tubería, lo que hizo que el edificio se llenara rápidamente de gas. Por suerte, lograron evacuarlo a tiempo, porque explotó y dejó toda la cuadra hecha escombros. Por todo el centro se encontraron piezas de lencería y tacones de plataforma regados por doquier. Una historia de esas que solo ocurren en Florida. Cuando trabajaba un tiempo en construcción residencial, me encontré con un tipo nuevo, su primer día en el equipo, y él aseguraba que tenía años en esto. Pero apenas comenzó, se lanzó a cortar una tabla de 5x10 centímetros con una sierra circular, usando su pierna como soporte. Literalmente, apoyó la pierna ahí y empezó a cortar. El resultado fue que sufrió una grave fractura en la pierna, desde la cadera hasta la rodilla, y el líquido rojo, imagínate la cantidad. Pero, increíblemente, no perdió la vida, aunque seguro que ahora no camina muy bien, me parece. Lo curioso es que ese día aprendí que el aserrín ayuda muchísimo para contener sangrados importantes. Así que, al final, cualquier jornada donde aprendes algo nuevo, por más insólito que sea, termina siendo un buen día. Y sí, el tipo se llamaba Bubba, de verdad. Soy enfermera y en esa época trabajaba en un asilo que contaba con una unidad de rehabilitación. Había una paciente que llevaba meses allí, recuperándose de una fractura de cadera, y la verdad es que había enfrentado muchas dificultades en su proceso de sanación. Su compañera de habitación era una persona con cáncer en etapas avanzadas, muy cerca del final de su camino. El último día de esta paciente, mientras esperaba con ilusión en el lobby principal la llegada de su hija para llevarla a casa, de repente sufrió una crisis respiratoria. La trasladaron en ambulancia al hospital y, desdichadamente, perdió la batalla aproximadamente 1 hora después. Unas horas más tarde, el hospital nos comunicó que en su organismo se encontró una elevada concentración de oxicodona. Resulta que no se le aplicó Narcan a tiempo porque en el listado de medicamentos que enviamos con ella no aparecían narcóticos, por lo que no se consideró la posibilidad de una sobredosis. Al final, descubrimos que la enfermera del turno de día, una persona mayor, había administrado por error la dosis de 160 mg de Oxycontin destinada a la compañera de cuarto. Y ese desliz terminó arrebatándole la vida a la paciente que soñaba con regresar a casa. Acabo de empezar a trabajar en auditoría en una empresa nueva y, desde el principio, noté que unas cifras relacionadas con uno de los clientes más grandes me parecían bastante extrañas. Me puse a revisar todo lo que pude y me fui hasta 10 años atrás. Fue entonces cuando descubrí que uno de los gerentes senior actuales, cuando apenas comenzaba en la empresa, había hecho unos cambios manuales en ciertos componentes de impuestos. Eso, sin que nadie se diera cuenta, generó un error que se fue acumulando año tras año. Al final, ese error resultó en más de $3 millones extras que la empresa debía pagar a Hacienda. Además de los intereses, las multas y, claro, la incómoda situación de tener que explicar por qué. Nadie se había dado cuenta en más de una década. Lo peor es que, hasta el día en que me fui, ni siquiera se habían animado a contarle al cliente qué había pasado. Voy a contarles algo que viví cuando estaba en práctica como asistente dental. Pero no quiero que se identifique quién soy por razones obvias. Estuve 1 año en entrenamiento y como a los 4 meses nos llegó una paciente para un procedimiento bastante rutinario. Al revisar su historial, noté que tenía antecedentes de problemas cardíacos y el dentista le puso un anestésico que contenía adrenalina. Eso me pareció raro, pero como yo llevaba poco tiempo y la dentista tenía más de 10 años de experiencia, preferí no decir nada. Después de que le aplicaron el anestésico, la paciente sufrió un paro cardíaco justo en la silla.
Llamé a una ambulancia y los paramédicos se la llevaron rápidamente. Resultó que jamás debió recibir adrenalina y la dentista simplemente no revisó bien su historial médico, no sé por qué. Ese consultorio cerró unos años después, pero cada vez que recuerdo lo que pasó, me siento culpable por no haber hablado. Por fortuna, la paciente se recuperó, pero fue una situación realmente aterradora. En aquellos tiempos, cuando trabajaba en un periódico local de un pueblo pequeño, había una tienda grande de descuento que nunca quiso anunciarse con nosotros. Siempre se publicaban únicamente en el otro periódico del pueblo, que era nuestro único competidor y tenía un estilo más parecido a un volante semanal de promociones. Por alguna razón desconocida, esa tienda decidió darle una oportunidad a nuestro periódico. Así que pusieron un anuncio, una doble página a todo color, y allí estaba la oferta. Camisas para hombre $9.99. Pero les faltaba una letra muy importante en camisas. Sí, decía, camisas para hombre. Sin la letra R, por lo que literalmente decía, camisas con una palabra muy distinta y nada adecuada. Como era de esperarse, después de eso, siguieron prefiriendo publicitar solo en el otro periódico. Trabajo en una empresa nacional de reparación de electrodomésticos. Estaba ayudando a un técnico con un horno muy antiguo. Estos hornos viejos usan un tubo lleno de mercurio para indicarle al horno cuándo prender y apagar la llama según sube o baja la temperatura. El técnico estaba cambiando esa pieza y yo le dije que no la cortara, sino que siguiera el proceso un poco más largo pero seguro para retirarla. Después de explicarle lo que debía hacer, me fui porque solo estaba ahí para brindar soporte técnico. Pero cuando me fui, él decidió que la forma más fácil de sacar la vieja pieza era cortando la línea y arrancándola de golpe. El mercurio se derramó debajo del horno, y luego pensó que sería buena idea aspirar el mercurio derramado con la aspiradora. En ese momento el cliente entró y vio todo el desastre. Al final, el cliente terminó demandando a la empresa porque tuvo que ir al hospital por inhalación de vapores de mercurio. El técnico fue despedido. Una amiga mía es residente de medicina en su primer año. En el hospital donde trabaja, había un paciente al que todo un equipo de doctores había convencido a la familia de desconectar del soporte vital después de semanas. Mi amiga entró a la habitación, pero había leído el expediente incorrecto, y les dijo a los familiares que esperaba que el paciente se recuperara por completo. Era justo lo que la familia había estado esperando y rezando durante meses, pero luego se dieron cuenta de que no era verdad. Un compañero de trabajo en Disneyland se ganó su despido de una forma bastante memorable. Volcó uno de los barcos Mike Finn Kill Boats cuando estaba completamente lleno de huéspedes desprevenidos. El accidente fue culpa suya, pues sobrecargó el barco, lo que lo volvió inestable, y luego comenzó a mover demasiado bruscamente el timón a alta velocidad, intentando simular rápidos. Ahí estaban niños, adultos, abuelos, todos atrapados en el bote. La verdad me sorprende que nadie resultara gravemente herido. Todos tuvieron que nadar hasta la seguridad de la isla de Tom Sawyer. Yo estuve ayudando a los huéspedes mojados y, para variar, bastante molestos, a llegar a la balsa y cruzar de regreso a tierra firme. Y bueno, esa es la razón por la que ya no tenemos la atracción de los Kill Boats. Trabajo como arquitecto en el Reino Unido y hace poco estuve involucrado en un proyecto de remodelación de un hotel catalogado como patrimonio. El problema es que ese hotel había sufrido un incendio y luego quedó abandonado, expuesto a la intemperie durante 5 años antes de que comenzaran las obras. Por supuesto, el interior estaba completamente destruido y había que retirarlo por completo. Mi empresa fue contratada para hacer el diseño y las especificaciones, pero no para inspeccionar la obra en sitio ni para diseñar la demolición o los trabajos de limpieza. Estoy convencido de que si nos hubieran dado ese encargo, hubiéramos podido evitar el accidente que terminó ocurriendo. Los trabajadores en la construcción, para acelerar la demolición, decidieron subir una pequeña excavadora por el elevador antiguo del hotel hasta el 4º piso para empezar a demoler desde ahí. El interior del edificio colapsó por completo. 3 personas murieron aplastadas y varias más quedaron gravemente heridas y mutiladas. Yo siempre tomo la seguridad y la salud en el trabajo mucho más en serio que la mayoría de mis colegas, pero lo hago porque soy consciente de cómo un error tonto o una falta de supervisión pueden costarle la vida a alguien. Hace unas semanas me di cuenta de que alguien estaba violando la ley de vivienda justa. Al principio no me percaté, pero con el tiempo noté que ella simplemente se negaba a mostrar el complejo de apartamentos a un hombre negro. Cuando le pregunté al respecto, me dijo que no se sentía segura con ellos. Sinceramente, creo que no permaneció mucho tiempo después de eso. Esa actitud le pudo haber costado caro.
hasta $100.000 si se hubiese topado con la persona equivocada. En nuestro trabajo, contrataron a una mujer como reemplazo temporal por licencia de maternidad. Lo que nadie esperaba es que accidentalmente borrara toda la unidad compartida de Google Drive. Ahí se guardaba absolutamente todo. Listas de precios, materiales de marketing, guías de capacitación para ventas y atención al cliente, contraseñas, accesos y procedimientos. Todo se actualizaba en tiempo real para cualquiera que accediera a ella. Lo peor fue que ella borró todo, se dio cuenta y trató de restaurar una versión anterior, pero pasó algo increíble. Durante 3 semanas nadie notó que el trabajo de todos no se estaba sincronizando con esa unidad compartida. En resumen, perdimos 3 semanas completas de trabajo. Para colmo, ella intentó negar lo que había hecho, pero afortunadamente todo queda registrado en algún lado. Tuvieron que venir 2 técnicos de Google para descubrir qué había pasado. Finalmente, fue despedida por negar rotundamente su error. Quiero aclarar que llevó ese tiempo darse cuenta de que los archivos que cada quien estaba añadiendo o modificando en su propia unidad no estaban sincronizándose con la versión compartida del Drive. Por suerte, usamos NetSuite como nuestra plataforma principal, así que las órdenes y muchos scripts importantes se salvaron. En pocas palabras, fue un desastre total, y ella lo complicó muchísimo más de lo que debía. Ah, y sí, tuvimos soporte técnico de Google que vino a ayudarnos. Sus oficinas están a apenas 2 zonas en la ciudad y creo que uno de los jefes tenía contactos ahí. Aquí el controlador de tráfico aéreo, seguro esperaban que no tuviera nada que contar en hilos como este, ¿verdad? Estaba en entrenamiento cuando el instructor me cedió la pista para que el controlador EVF autorizara el aterrizaje de una aeronave, aunque aún había trabajadores en la pista. Para quienes no están familiarizados, así funciona esto. El controlador de superficie es responsable de controlar áreas como calles de rodaje y pistas para vehículos y aviones que se desplazan en tierra. Luego, cuando llega el momento del despegue o aterrizaje, se libera esa superficie para que otro controlador se encargue de maniobras de vuelo. Antes de transferir esa responsabilidad, se espera que hagas una revisión visual para asegurarte de que esté libre, y en este caso, sí se hizo. Los trabajadores estaban al costado, en la pista, ejecutando alguna tarea cuando el avión comenzó a recibir la instrucción de aterrizaje. Pero justo en ese momento, el piloto ve un vehículo cruzando la pista y llama a abortar el aterrizaje, haciendo una maniobra para dar la vuelta. El controlador EEFR, totalmente sorprendido, preguntó qué diablos hacían esos trabajadores ahí. El controlador de superficie creía que les había dado una restricción para mantenerse alejados y fuera de la pista, pero no fue así. Resultado, le revocaron la licencia de control. Tengo unas cuantas historias más, pero esta es, sin duda, la que más cerca ha estado de una tragedia que he presenciado. Trabajaba en un laboratorio de bioquímica donde extraíamos una proteína de tejido animal para su estudio. Guardábamos las muestras en un refrigerador dentro del laboratorio y, una noche, el aparato se descompuso. Mientras yo estaba en una mesa de trabajo cercana, mi jefe decidió limpiarlo. Abrió un frasco con bazo de rata, dijo, «Uf, qué olor tan fuerte», y lo tiró a la basura. Un segundo después, el hedor llegó a mí como un golpe. Me temblaron las piernas y casi me da ganas de vomitar ahí mismo. Salí corriendo del laboratorio y no pasó media hora cuando todo el tercer piso del ala C de la escuela de medicina estaba completamente vacío. Ese día, varios investigadores estaban bien molestos con nosotros. Fue la vez que aprendí sobre 2 químicos muy poderosos, la putrescina y la cadaverina. Hace unos años trabajé en una institución financiera y pasó algo bastante inesperado. Un compañero notó que un servidor tenía configurada la zona horaria equivocada. Como buen empleado, decidió corregirlo, cambiando la zona de este a central, o sea que atrasó el reloj 1 hora. El problema fue que ese sistema se encargaba de coordinar los procesos de los préstamos. Entonces, al cambiar la hora, las transacciones programadas de débito que ya se habían ejecutado esa noche se activaron de nuevo. Imagínate, se procesaron unas 1.200 cuotas de pago de préstamos por segunda vez. Como resultado, esas 1.200 personas vieron cómo sus pagos mensuales o semanales se descontaban doble, dejando muchas cuentas bancarias en cero y causando cheques rechazados y pagos devueltos. Las comisiones por fondos insuficientes se multiplicaron. No sé exactamente cuánto perdió la empresa, pero el encargado fue despedido y de ahí en adelante reforzaron con todo las reglas de control para cualquier cambio en los sistemas de TI. Una lección dura pero necesaria.
Cuando estaba en la universidad, trabajaba como técnico en cambios de llantas y aceite. Un día me tocó atender un Subaru Outback o Forester del 2005-2007, no recuerdo bien. El cliente venía para colocarle 4 llantas nuevas y un cambio de aceite. Por lo general, cuando cambiamos un juego completo de llantas, también reemplazamos las válvulas de aire. Lo típico es usar unos alicates para sacar las válvulas viejas y así vaciar rápido el aire de las llantas. La única excepción es cuando tienen sensores de presión incorporados. Esos son metálicos y sólidos, por lo que hay que ir con calma y quitar el núcleo de la válvula sin dañarla. Este Subaru tenía válvulas de goma negras, así que comencé a arrancarlas. Estaban más duras de lo normal, pero logré sacar 3 antes de darme cuenta de que eran sensores de presión. Maldita sea. Resulta que algunos Subarus más nuevos en ese entonces tenían sensores especiales disfrazados de esas válvulas negras comunes. Al final tuvimos que reemplazar las 4 válvulas y no fue barato. Ya con esa complicación, me puse a hacer el cambio de aceite. Levanté el auto y localicé rápido el tapón para drenar el aceite. Lo vacié y cambié el filtro, que por suerte estaba justo al lado del tapón, así que fue muy fácil. Bajé el auto, puse 5 cuartos de galón de aceite, unos 4.7 litros y chequé el nivel. Pero estaba a tope, demasiado alto en la varilla. Ahí caí en la cuenta de que no había drenado el aceite, sino el líquido de la transmisión. Resulta que el tapón del drenaje de la transmisión y el del motor están muy cerca y se parecen mucho. ¿Quién lo iba a saber? Otra vez, maldita sea. Después de eso, otro técnico tuvo que hacer un servicio completo al líquido de transmisión y traer el filtro de una tienda cercana. Me tomé un descanso para almorzar después de tanta frustración conmigo mismo. Por suerte, el cliente fue muy paciente y comprensivo, y obviamente el taller cubrió todos los gastos. De hecho, siguieron siendo clientes frecuentes. A la larga, cambié el aceite muchas veces a ese mismo Subaru y jamás volví a cometer ese error. Estaba en un taller mecánico observando cómo un aprendiz se preparaba para fabricar una pieza bastante sencilla. No recuerdo las medidas exactas, pero no superaba los 10 o 12 centímetros. Creo que necesitaba hacer unas 10 piezas de ese tipo. El aprendiz se dirigió al estante de materiales para buscar la barra adecuada. Algo simple, acero dulce o acero laminado en frío, como suelen llamarlo en Estados Unidos. Las barras disponibles eran bastante largas, rondando los 2 a 2.5 metros. Llevó la barra al torno, la pasó por el cabezal y la sujetó con el mandril, dejando un segmento sobresaliente suficiente para trabajar la pieza, y apretó con firmeza. Comenzó a ajustar la herramienta de corte. Al fijarme bien, noté que había más de 1.5 metros de barra colgando del cabezal. Pensé, ¿qué diablos está haciendo? No recuerdo bien qué estaba haciendo yo en ese momento. Pero como mi trabajo estaba casi terminado, decidí acercarme para ver cuándo acabaría el aprendiz. Mientras tanto, el aprendiz calculaba la velocidad adecuada para mecanizar la barra. Con un diámetro cercano a los 16 milímetros, alrededor de 2/3 de pulgada, pensó que necesitaba una velocidad alta. Escuché el torno encenderse y acelerar. Seguramente rondaba entre 1600 y 2000 revoluciones por minuto. Levanté la vista y vi cómo la barra que colgaba desde el contrapunto giraba tambaleándose, formando una especie de cono en espiral. Nada bueno. Antes de que pudiera decirle que apagara la máquina, la barra se dobló en un ángulo de 90 grados justo en el cabezal. ¿Cómo describir eso? Imagínate una hélice de helicóptero girando, pero el aparato está inclinándose peligrosamente, a punto de perder el control, y la hélice amenaza con derrumbarse contra el suelo. En cuestión de segundos, el concreto comenzó a astillarse, con fragmentos volando por doquier. El aprendiz se agachó rápidamente, cubriéndose con los brazos y protegiendo la cabeza con las manos. Yo corrí hasta la mitad del taller para dar la alarma de emergencia y detener el torno. No pude evitar soltar una risa nerviosa y le dije al aprendiz que fuera al baño a cambiarse los pantalones. ¡Qué locura! Trabajo en una empresa de biotecnología dedicada a la manufactura, y he visto y causado varias metidas de pata. Pero hay una que definitivamente nunca voy a olvidar. Resulta que nuestro bioreactor, imaginen un enorme tanque metálico, como los que usan en las cervecerías, empezó a hacer mucho ruido. Así que llamamos a alguien para que lo revisara. Entra un tipo del área de mantenimiento. Va directo a la parte trasera, aprieta un interruptor, dice que ya todo está arreglado y se va. Nosotros seguimos con nuestro trabajo, pero de repente notamos que la temperatura empezó a subir. Normalmente el cultivo se mantiene a 37 grados Celsius, pero esta vez llegó a más de 60 grados. Obviamente, en unos 5 minutos todo el cultivo se arruinó, literalmente se coció. Eso le costó a la empresa alrededor de $1 millón. Lo curioso es que a ese tipo no lo despidieron.
Al final, fue una experiencia de aprendizaje para todos. Un organizador de eventos y nuestro director de estrategia viajaron a México para revisar un resort que se iba a utilizar para el viaje del club de presidentes de la empresa. Regresaron emocionados, dijeron que estaba increíble y terminaron pagando $3 millones por todo el paquete. Pero cuando llegó el momento de cerrar los detalles, se dieron cuenta de que el lugar ni siquiera existía, todo era una estafa. Resulta que nunca fueron a verlo en persona. 8 años después, ambos siguen trabajando en la empresa. No parece que hayan tenido consecuencias, aunque igual simplemente no me enteré. Trabajo en un restaurante que es propiedad de una pareja casada. Ellos discuten muchísimo y suelen ser bastante groseros con todos los que trabajamos ahí la mayor parte del tiempo. Un día, estaban sentados en una de las mesas y una de las chicas nuevas pasó justo por al lado de ellos y les soltó en voz alta: «Oye chicos, ¿y si se divorcian, quién se queda con el restaurante?». Por suerte mi turno ya había terminado, así que me libré de enfrentar las consecuencias después de eso. Llego un poco tarde a esta conversación, pero quiero contarles que soy flebotomista y una vez, en el turno anterior al mío, una chica etiquetó erróneamente un tubo de sangre colocando el nombre de otro paciente. Para aumentar la gravedad, esa muestra estaba destinada a una transfusión para un bebé. Imagínense el nivel de riesgo que eso implicaba. En otra ocasión, en la unidad de cuidados intensivos neonatales, una enfermera agotada terminó intercambiando a 2 bebés. Cuando la mamá llegó a ver a su pequeño, sufrió una crisis de angustia al darse cuenta de inmediato de que no era su hijo. Situaciones así son realmente desgarradoras. Mi pareja es veterinaria. El lugar donde trabaja era un desastre total antes de que ella llegara. Estaba tan mal manejado que una autoridad del gobierno terminó clausurando la clínica. Despidieron a toda la gerencia y a la mayoría de los veterinarios de planta por negligencia. Cuando reabrieron, trajeron a mi pareja y a otros veterinarios para enseñarles a los empleados que quedaron cómo se hacían bien las cosas porque en los últimos años habían dejado de seguir las mejores prácticas, por decirlo suave. Un día, ella vio que un gatito mostraba los síntomas claros de una enfermedad felina muy contagiosa y fácil de identificar. Cuando revisaron a los demás gatitos, encontraron casi una docena con los mismos signos. El protocolo era sencillo: cerrar la clínica, poner en cuarentena a los gatitos infectados y evitar que entrara o saliera cualquier gato hasta que se les diera el alta. Mi pareja se fue al final del día, pero al siguiente se enteró de que, en su ausencia, uno de los pocos veterinarios que había conservado su empleo durante el cierre tomó la decisión de sacrificar a todos los gatitos infectados. Si ella fuera doctora humana, probablemente enfrentaría varios cargos o al menos sería despedida por grave incompetencia. Pero como eran gatitos y gatos de un refugio, sin dueños que se preocuparan por ellos o los quisieran defender, ella pudo seguir trabajando como veterinaria sin ningún problema. Después de una noche extensa de trabajo, cometí un error y eliminé accidentalmente una tabla de la base de datos de producción que utilizaban cerca de 800 agentes en el centro de llamadas. No habían pasado ni 30 segundos cuando el teléfono empezó a sonar sin cesar. Me llevó una hora completa restaurar esa tabla a partir de las copias de respaldo. Mientras tanto, no podía evitar imaginar a esos 800 empleados frente a sus pantallas, deseando estar en cualquier otro lugar. El centro de llamadas tenía como objetivo no superar los 20 minutos de inactividad al año. Creo que, con este desliz, consumí de un solo golpe el tiempo de pausa de 3 años.